abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la carta a los Hebreos. Vamos a seguir considerando este verso que está en el capítulo 12, verso 1. Y mientras lo tiene, mientras lo busca, ¿por qué no saluda a la persona que está a su lado? Dele la bienvenida, dígale: bienvenida, hermana, hermano mío, qué bueno que estás aquí. Dígale: mira, me vistes y te alegré el día, ¿verdad? Bien. Como dijo aquel, ¿verdad? Es un gusto que me veas. No. Vamos a dar lectura, hermanos, a este verso de la palabra de Dios que la semana pasada iniciamos. Y dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 1. Dice: por tanto, escribe el autor, dice: también nosotros que estamos rodeados de una gran nube de testigos, así dice la versión internacional, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Siéntese, por favor. Esta semana, hermano, me gustaría continuar con este segundo mensaje de este tema general que le hemos puesto: resoluciones para la gloria de Dios, en donde solamente repito estas palabras. Los cristianos, cuando conocemos al Señor, una de los temas que más logramos o debemos de lograr comprender en nuestra fe es que ahora nuestras vidas están diseñadas para la gloria de Dios, hermanos. Y bajo ese contexto, ahora nosotros ya le pertenecemos a Él. Somos de Él y para Él. Y trayendo a la memoria la historia de la carta a los Hebreos, una carta compleja, pero a la misma vez una carta en donde el autor toma el tiempo para ilustrar la fe cristiana como la carrera de un atleta. Y decíamos la semana pasada que en este verso les habla de tres elementos que son importantes para correr la carrera cristiana. Miren, la carrera cristiana, cuando se ve de esa manera, es porque en realidad nosotros venimos de paso, hermanos. Somos peregrinos y extranjeros, así la Biblia nos define. En otra ocasión dice que nosotros solo somos como la hierba del campo. Hoy está y en la noche o al atardecer o al siguiente día se marchita. En otra ocasión, otro autor dijo que simplemente somos como una neblina. Y eso es una manera de interpretar que en esta vida el que comprende, el que conoce, el que le entrega su vida al Señor, debe de saber que todo lo que hace en su diario vivir es como una carrera la cual un día este corazón va a dejar de latir, la cual un día esta vida va a separarse y la parte carnal se queda en la tierra, vuelve a su lugar, sitio de origen, a los gusanos, hermanos. Y la parte espiritual retorna a Dios, y otra de ellas es el alma, la que le rendirá cuentas a Dios. Mientras tanto, el autor le enseña a los creyentes de aquellos tiempos que cuando comprendemos que la vida cristiana es como una carrera de aquellos tiempos grecorromanos, cuando salían a las competencias, su buen deseo era exhortar, pero a la misma vez aconsejar a los creyentes de aquellos tiempos. Recordemos que no era un buen panorama. Había persecución, los cristianos se desanimaban, es lo más natural, pero es importante y era necesario que por medio del Espíritu Santo el autor les escribiera y les recordara que la vida en Dios no es algo pasajero. En realidad la vida en Dios es por toda una eternidad, hermanos. La vida en Dios es un regalo, la vida en Dios es por gracia. La vida en Dios es algo que no se puede pagar. Y como no se puede pagar, el Señor nos lo ofrece con el solamente nosotros entregar nuestra vida a Él. Y mientras tanto el autor, la semana pasada hablábamos que él les decía que esta carrera se corre cuando un cristiano prácticamente
se aleja del peso, se quita el peso que le puede estorbar. Pero también él decía del pecado que te asedia. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con esta serie de mensajes basada en este verso, en donde ahora el autor utiliza otro elemento, otro recurso que debemos de llevar en nuestra fe cristiana, y está precisamente en la primer parte, cuando dice: también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Por ende le he puesto a este mensaje: una gran nube nos rodea. ¿Sabe? ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ir a los deportes de sus hijos, hermanos? Por ahí, ya sea en el gym, al aire libre, a algún lugar. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ir a ver un partido? Los que están abajo dicen que cuando ven a la gente arriba, se mueve mucha adrenalina. Y más cuando ven ahí, ¿verdad? Que está papá, que está mamá y que llevan porra y llevan unas pancartas y lo vas a lograr. Pero se dice que también a nivel profesional, yo he leído y he visto artículos, cuando les preguntan principalmente a los deportistas del fútbol, que les preguntan: ¿por qué fallaste el penal? ¿Por qué fallaste la pelota de tiro libre? Y luego ellos dicen: es que hay mucha presión. Dice, en el básquetbol todos compran como un pedazo de esponja y lo empiezan a mover. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y no se diga en el fútbol mexicano, le recuerdan a su mamá, a su abuela y a su tatarabuela, a los que van a cobrar un penal. Y se dice que hay mucha euforia, mucha adrenalina, de tal manera que ellos, en vez de estar observando la pelota y la portería o la canasta, se dice que desafortunadamente comienzan a ver a los que están arriba. Pero también he leído artículos en donde dicen que en medio de todas esas personas que están ahí para desequilibrar, para desconcentrar lo que se va a llevar a cabo, he leído artículos que dicen que comenzaron simplemente a observar a ese familiar que estaba enfrente de ellos. Dice, yo sabía que había muchas personas, dice, pero ahí había uno. Ahí estaba mi hijo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi novia, mi novio. Dice, y por el hecho de poner mi mirada en él y decirme a mí mismo, no lo voy a fallar, lo voy a cobrar bien, también dicen que lo han hecho acertadamente. Cuando el autor utiliza la frase y dice, por una gran nube de testigos, es porque en realidad está utilizándolo como se le conoce en el lenguaje figurativo de la Biblia. Es lo que se le llama una metáfora o es una representación figurativa. Algunas personas tienen la impresión, de acuerdo a algunos estudiosos, dicen que en el cielo nos están mirando los héroes de la fe y que desde arriba nos están echando porras, hermanos. Suena muy bonito, suena muy agradable, sin embargo, no existe ningún sustento bíblico que respalde esa idea. Otros dicen que tenemos familiares en el cielo que desde el cielo nos están animando a correr la buena carrera cristiana y que inclusive hasta le piden a San Peter por nosotros para que no nos abandone, hermanos. Pero la realidad es que no existe ningún argumento bíblico sobre ello. La palabra nube y la palabra de esta expresión que usó el autor es una referencia sobre el capítulo 11, en donde nube significa básicamente algo muy espeso o algo muy magnificado. Porque en los tiempos grecorromanos, cuando se veían los coliseos y se veían llenos, hermanos, algunos interpretaban que esos auditorios que tenían miles de personas, la gente se los figuraba como nubes, que estaban ahí observando a los competidores de alto rendimiento, particularmente a los atletas, al punto y al grado que por el hecho de ver las nubes era una manera de simplificar que había demasiada presión. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes han observado que de repente cuando las nubes se ponen muy negras, grises, oscuras, a veces dan miedo, hermanos? ¿O he sido yo solamente? Que uno dice, es más, miren, aquellos que han participado han estado cerca de donde dan las zonas en donde vienen los huracanes, los terremotos, perdón. Se han dado cuenta que se van formando y cómo van creciendo, creciendo, y luego parece que se van bajando más, al punto que dan cierto temor hacia ello. En los tiempos antiguos, voltear a ver las nubes en los estadios, como se interpretaba, era una manera de decir,
tú eliges cómo lo quieres ver. Si lo quieres ver como una presión que viene a ti y que te vas a desconcentrar, o por el hecho de observar a las personas que te aman o que te animan, que están en las gradas, van a ser motivación para que tú logres una presea. Pues el autor utiliza el término, la carrera, los atletas, para animar a los cristianos en relación al capítulo 11, haciendo referencia y mencionando hombres y mujeres de Dios, que de alguna manera también corrieron la carrera cristiana, aunque no en el término cristiano, pero sí en el concepto de que la fe, en realidad, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se debe de ver como una comunión con Dios bajo la vía cristiana. Y eso sí es correcto interpretar. Así que cuando él dice, esas personas, esa gran nube que los está observando, en realidad se refiere a aquellos hombres mencionados en el capítulo 11. Voy a ocupar, hermano mío, 3 versiones de la Biblia de diferentes editoriales, en donde creo yo, hermano, que sí dan una muy buena manera de interpretar qué significa cuando dice una gran nube nos rodea. Así que la primera versión que voy a ocupar es la Nueva Versión Internacional Castilán. Yo sé que es una palabra no muy común, pero la versión Castilán, cuando hace una traducción del griego, dice de la siguiente manera: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? ¿Qué significa la palabra testigo? ¿Sabe? La palabra testigo se le considera a una persona que estuvo relacionada o que observó o que participó o que da fe de algo que sucedió. Y el autor utiliza el nombre y nombres de hombres y mujeres de Dios, en donde le dice a los creyentes, a de la nueva iglesia, de la iglesia inicial, les dice: te voy a mencionar algunos hombres que tú ya conoces porque conoces la ley mosaica. Sabes que hay un Antiguo Testamento. Y te voy a mencionar algunos hombres que lo que hicieron ellos estuvieron ahí. Y dice precisamente, los voy a leer brevemente: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, e inclusive, aunque no lo menciona, se refiere a Daniel porque dice que taparon bocas de leones. Él utiliza estos nombres para darle a entender a los creyentes que un testigo es alguien que es similar a ellos. ¿Sabes? Tú debes de recordar que una persona que es testigo de algo es una persona que tiene capacidades, es una persona que tiene razonamiento y es una persona que puede juzgar. Yo me he dado cuenta que para muchos cristianos, cuando leen la Biblia y ven los nombres de los héroes de la fe, yo me he dado cuenta como que se sienten muy lejos de ellos. Y hasta cierta medida es comprensible. A veces decimos: ¿quién quisiera ser como David? Amén, ¿verdad, hermanos? O nomás yo. Pero si le dijera: ¡y que vengan esos Goliats! No, pues acabaron los amenes, ¿verdad? Y a veces tenemos la impresión que David, un ejemplo, es como una persona súper especial para el Señor, que tuvo ciertas habilidades únicas y que pudo derribar a un Goliat y que tocaba tan bien que hasta los espíritus malignos se iban. Oiga, como dijo aquel hermano, dice: yo traigo unción, dice, yo empiezo a cantar y el agua se va, dice. Yo traigo unción, dice, yo empiezo a cantar en la iglesia y los demonios huyen. Lo que pasa es que cantan tan feo, hermanos, perdón la palabra, ¿verdad? Que suele suceder así. Y nos ha pasado en la fe cristiana que cuando observamos a los hombres de Dios, vuelvo a repetir, nos sentimos muy lejos de ellos. Un testigo, te voy a decir básicamente por qué hace mención de ellos. Porque en primer lugar, un testigo es una persona de carne y hueso. Él utiliza los nombres que acabé de mencionar para que cada vez que los cristianos de aquella época los trajeran a la memoria, se dieran cuenta que no hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Y es que no la hay, hermanos. No existe. Y mira, inclusive el mismo apóstol Santiago, animando a la iglesia, ocupó el nombre de un profeta que fue el par de aguas entre los profetas del Antiguo Testamento. Y me refiero a Elías. Y dijo: Elías era un hombre con pasiones, en otras palabras, con debilidades. Y luego decía así:
como las nuestras. ¿Y sabes por qué utilizaban estos ejemplos? Porque de alguna manera, vuelvo a repetir, los cristianos no se sentían lo suficientemente bien como para correr la carrera cristiana y decirse a sí mismos, ¿cómo me voy a comparar yo con esos hombres si esos hombres verdaderamente se consideran héroes de la fe? Yo te voy a decir una cosa. Si tú y yo somos de carne y hueso, tenemos las mismas habilidades, la misma capacidad y la misma voluntad de parte de Dios para continuar la carrera cristiana sin importar el contexto pasado de nuestra vida y aún el futuro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque gozamos y tenemos las mismas habilidades que los antiguos que están mencionados en ellos. Sin importar que tú vengas solo a la iglesia, sin importar que tú hayas tenido dificultades para poder congregarte, sin importar que tú posiblemente la fe cristiana la has vivido de diferentes maneras, por el hecho de saber que otros hombres de Dios se encontraron de diferentes necesidades, el autor nos recuerda y nos dice, estos nombres, estos hombres y estas mujeres son como tú y yo y sí se puede correr la carrera cristiana. ¿Qué más? Estos testigos no solamente son de carne y hueso, sino el autor les quería decir, estos testigos nos han preparado el camino de la fe. ¿Sabías tú que muchas de las veces los testigos son esa pieza clave para ganar casos? Y sin esos testigos básicamente se puede perder inclusive una demanda. Y como las películas lo muestran, a veces un testigo es el que hace la diferencia. Lo que estaba haciendo el autor es recordarle a estos creyentes de la iglesia inicial, cada vez que tú te encuentras en una dificultad, atrás de ti alguien te abrió un camino para llegar a donde estás. ¿Y por qué lo digo? Mira lo que dice Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra como prometida, en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Se está hablando a relación a Abraham. ¿Sabías tú que Abraham no solamente caminaba hacia la tierra prometida, sino que Abraham le abrió el camino a Jacob le abrió el camino a sus hijos para poder continuar con la bendición y uno sobre el otro? Cuando tú lees esta versión, en otra versión dice, y Abraham, así dice, salió de su tierra para habitar en cabañas. ¿Sabes por qué dice cabañas? Porque cuando tú lees históricamente los tiempos de Abraham, las personas cuando vivían en lugares estables, a pesar de que no existía la tecnología como hoy en día, paredes de barda y todo eso, hermano mío, de acero y todo eso, había una diferencia entre vivir en una casa estable y vivir en una cabaña. ¿Sabes quiénes vivían en cabañas? Los que no tenían estabilidad. Y Abraham, cuando decidió escuchar la voz de Dios y obedecer esa voz que lo llamó, Abraham abandonó una estabilidad para una inestabilidad. Pero más que confiar en Dios, también Abraham hizo algo. Le abrió el camino a los suyos. Porque Abraham sabía que había una promesa para él y para los suyos. ¿Sabes? Cuando nosotros corremos la carrera cristiana, quiero que pienses en esto. Tú le estás abriendo el camino a los tuyos. ¿Sí lo has pensado así alguna vez? ¿O piensas que eres un solitario que simplemente caminas la fe cristiana? Te lo voy a volver a repetir porque tal vez no me expliqué o no me escuchaste. Cuando tú corres la carrera cristiana, tú le estás abriendo el camino a los tuyos a que continúen la fe. Tú se la estás abriendo. Abraham le abrió el camino a sus hijos. Y andaba como forastero, caminando de tierra en tierra. Él sabía que iba a morir un día. Pero él sabía que al morir, sus hijos continuarían con la carrera de la tierra prometida. Continuarían con la carrera de que su descendencia sería más grande que las estrellas que hay en el cielo y la arena que hay en el mar. Abraham no solo pensaba en él, sino también pensaba en los suyos. Y en la carrera cristiana tú debes de saber que no corremos solos esta carrera. Hay a nuestro lado personas que son testigos que nos observan y que un día nosotros observamos y por eso continuamos en este caminar. Mira, me voy a poner de ejemplo, lo digo a manera de disculpas. Y lo he dicho muchas veces. Mi padre para mí fue un gran ejemplo para caminar la fe. Era un hombre con mucho conocimiento bíblico. Yo debatía con él, me gustaba hablar con él.
Y muchas de las cosas que yo tengo en mi carácter es porque a mi corta edad se me enseñaron. Y aun cuando Dios se lo llevó cuando tenía 16 años, y ya no tuve quien abriera más el camino de la vida cristiana a mi vida. Cuando crecí y me casé y tengo hijos, cada vez que veo a mis hijos le digo a Dios, permíteme ser el camino para que ellos te sigan conociendo y sean más bendecidos que yo. Piensa en los tuyos. Ábreles el camino a través de la carrera cristiana. No vienes solo relativamente a la iglesia. Te pasará por la mente, es que aquí estoy solo, es que ya estoy grande, es que no tengo a nadie. ¿Sabes? Hay personas que te están observando, y con lo que tú y yo hacemos, damos testimonio de que Dios y la vida cristiana no es una simple religión que se calcula más entre las demás, sino que es una realidad en la relación con Dios. Y le decía el autor a los hebreos, otros ya murieron para que nosotros estemos aquí. De ser necesario, si ustedes tienen que morir para que este evangelio continúe, sigan abriendo la calle. Y te digo una cosa, es cierto. Si necesitas un motivo más para continuar la fe cristiana, acuérdate que hay tuyos que te están observando. Tal vez tú estás observando a otros y por otros te animas. Me refiero a los hombres de la Biblia. Pero ahora otros te observan a ti. Es como cuando los hijos están participando en carreras de alto rendimiento. Y cuando los entrevistan y les hacen reportajes, se dan cuenta y averiguan que el papá y el abuelo corrieron la misma carrera. Y se inspiraron por ellos. Y les preguntan a ellos, ¿y qué quieres ser? Yo quiero que mis hijos también continúen con esta carrera. El autor a los hebreos no quería que se desanimaran, porque es cierto, cuando cae un cristiano en casa, cuando un hijo de Dios se enfría, cuando un hijo de Dios se tibia, cuando un hijo de Dios pierde su comunión con Dios, hermano mío, la realidad es esta. Nosotros en ocasiones sí somos el timón de las familias, lo digo en un buen contexto. Y es por eso que es tan importante que Él les decía, corran esta carrera. Pero ¿qué más? Él quería que sus hijos, Él quería que las vidas de otros fueran inspiración para ellos. Una cosa es que alguien te abra el camino. ¿Cómo llegó el evangelio a tu casa? ¿Te acuerdas? Un tío, un abuelo, un papá, un niño. Ellos te abrieron el camino. Pero ahora dice el autor, otros, estos testigos, dice, te inspiran. ¿Y por qué lo digo? ¿Cuántos recuerdan al hombre, el rey Ezequías? El rey Ezequías es considerado entre los historiadores y los narradores como el mejor rey que hubo en el Antiguo Testamento, obviamente sin pasar por alto a David. ¿Por qué lo digo? Porque el rey Ezequías, la Biblia misma, el narrador dice lo siguiente. Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. ¿Sabes qué hacían los reyes cuando se sentaban en el trono? Los reyes se sentían tan poderosos que hacían lo que querían con el pueblo. Pero el rey Ezequías, cuando se sentó en el trono a los 25 años, dice la historia y el narrador que mandó traer la vida de sus antepasados. Y cuando leyó la vida de su abuelo David, y cómo vivía David, y lo que hacía David para agradar a Dios, dice la Biblia que lo empezó a imitar. Tú lo puedes encontrar en 2 de Reyes capítulo 18. Al punto y al grado que dice que agarró la serpiente de bronce y la derribó, la destrozó. Dice que mandó subir a los hombres a los lugares altos y destrozar los altares a los ídolos. ¿Por qué? Porque los reyes pasados a él, los reyes de los otros lados, nunca consideraron la vida de sus antepasados como una inspiración para llevar la fe o para llevar la ley de Dios. Sin embargo, el rey Ezequías sí lo hizo. Y cuando se lee la Biblia correctamente, dice, Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. Y mira cómo lo llama el autor, dice, no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. En otras palabras, cuando un cristiano corre la carrera cristiana, alguien te puede inspirar a que hagas
cambios verdaderamente. Y no haya otro cristiano como tú. Y no es que seas el mejor, es que vas a ser de inspiración para otros cristianos. Mira, hoy en día las mismas estadísticas no se equivocan. Hoy en día los cristianos están bajando la guardia constantemente. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque dolorosamente volteamos a ver en ocasiones a los de nuestra familia y no ven inspiración. Lo digo sanamente, hermano mío. No ven cristianismos comprometidos, no ven cristianismos sólidos. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen historias de sus papás, de sus tíos, de sus abuelos, de sus hermanos, que los veían a los ojos y les decían, sigo orando por ti? Y los veían que salían y entraban de las iglesias y oraban. ¿Por qué? Porque eran inspiración, y crecen los cristianos y se acuerdan de esas historias, y es la motivación para correr la vida cristiana. No es sencillo correr la vida cristiana, pero cuando el autor dijo, por esos testigos, quería que viniera a la mente. Mira, ¿te acuerdas de Daniel? Cuando lo arrojaron al foso de los leones. Qué impresionante, hermano. Saber que lo agarran y donde están los leones hambrientos, ahí lo avientan. Nosotros no lo imaginamos, hermano. Mira, si cuando vamos al zoológico y vemos que el hámster viene corriendo, nos hacemos para atrás. Cuando vemos que ahí el pájaro anda volando cerca de nosotros, hasta nos cubrimos. Imagínate arrojar a un hombre de Dios al foso de los leones. Dice la Biblia que cada vez que estos hombres eran mencionados, se les traía a la memoria que por la inspiración de otros ellos deberían de continuar la fe cristiana. ¿Quién te inspira a continuar la vida cristiana? Obviamente nuestro mayor inspiración es Cristo, hermanos. Amén. Aleluya. Pero ¿hay alguien en la tierra que te inspira a correr la vida cristiana? ¿Hay alguien? ¿O no hay nadie? Si no hay nadie, deberías de observar. Porque esas personas seguramente pueden testificar de la obra de Dios. A veces me gusta platicar lo he dicho en muchas ocasiones, con la gente adulta, cristianos. ¿Cómo tienen historias de fe? A montones, hermanos. Y los escucho cuando me platican sus historias y yo digo, Dios mío, qué hazañas, qué osadía, qué fe. Pero hoy le preguntamos a un cristiano de estos tiempos, sin agraviar a nadie, ¿verdad? ¿Y cómo va tu carrera cristiana? ¿Cuál? ¿Cómo te ha ido? Ay, no sé qué estoy haciendo en la iglesia. No encuentras en ellos mucha motivación para continuar la carrera cristiana. ¿Quieres conocer personas de fe? Este es un buen consejo que te doy. Acércate a los ancianos, a los que tienen muchos años en el evangelio. Están llenos de historias de fe. Están llenos de mano de Dios. Mira, yo te voy a platicar una que a veces se la platico a los muchachos. Hace muchos años yo escuché a un predicador que dice que él no tenía dinero para llenar su tanque de gas. Tanque, butano, estacionario. Y dice que no tenía dinero. Dice que hacía mucho frío. Dice que agarró el tanque y literalmente oró por él. Le impuso manos y dijo, Señor, no tengo dinero. Un evangelista que le impuso las manos sobre el tanque de gas. Y que le dijo a su esposa, ¡ábrele! Y que la esposa le abrió la estufa. ¿Y qué cree, hermano? No salió gas. Y dice que volvió otra vez, Señor, necesitamos gas. Y que volvió a orar por el tanque, hermano. Y que le gritó a su esposa, ¡ábrele! ¿Y qué cree que pasó, hermano? No pasó nada. Pero dice que volvió a orar por él y dijo, Señor, ya he orado 2 veces. Y que gritó, ¡ábrele, vieja! Y que la vieja le gritó, ¡ahí voy! Y que le abre. ¿Y qué cree, hermano? Sale gas. Cuando yo escuché esa historia en un púlpito, hace muchos años, me invitaron a predicar a Las Cruces. Y me acuerdo que me habló un pastor y me dijo, ¿puedes venir a predicar el viernes? Sí, claro que sí, ahí estoy. De Juárez a Las Cruces, hermanos. Y sinceramente, mire, le voy a platicar bien breve. Yo traía $5. Yo antes era bien loco, hermano, en la fe.
no, es en serio. Y yo dije, Señor, ¿se los echo de gas o los echo en el ofrendero? Le voy a abrir mi corazón. Yo dije, se los voy a echar en el ofrendero. Al cabo, seguramente me van a dar una ofrenda. Recuerdo que me fui, hermano, hasta Las Cruces, con un cuarto de gasolina. Aquellos que manejan saben que un cuarto no es factible para ir hasta Las Cruces y regresar. Y recuerdo que cuando se acabó la predicación, se acabó el culto, el pastor, Saulito, gracias por venir desde tan lejos. Amén, pastor. Bueno, pues que tengas buenas noches, hijo. Amén. ¿Usted quiere saber la otra parte, verdad? Dale unos burritos al predicador. Y salí con un par de burritos, hermanos. Literalmente vi cómo se apagaron las luces de la iglesia, hermanos. Y literalmente traía 2 burros y no traía gasolina. Cuando la vergüenza es más grande, ¿verdad, hermanos? Bien puede decir al pastor, pues aliviáneme, no sea así, ¿verdad? Se me salió el pensamiento. Y recuerdo que me paré enfrente de mi tanque de gasolina y le dije al Señor, me tienes que devolver. Ya no traía gasolina, hermanos. Me tienes que devolver, Señor. No le voy a hacer la historia tan larga. Me subí al carro, lo prendí, literalmente ya no traía nada de gasolina. Y dije, Señor, regrésame, Señor. Regrésame. Yo vine a obedecerte. Desde Las Cruces, hermanos, regresé hasta Juárez. Y cuando regresé a Juárez me levanté, me acosté y le di gracias a Dios y me levanté en la mañana. Y al siguiente día ya tenía depositado, hermano, yo dinero en mi cuenta. Y recuerdo que me subí a mi carro y le dije a Dios, si tú hiciste un milagro, pues lo vas a hacer hasta que me devuelva el paso. Y cometí la locura de sin gasolina subirme a mi carro y cruzar el puente en línea y todavía andar de compras y todavía llegar a la gasolinera al final de regreso. Y uno dice, ¿pasan esas cosas? Sí, sí pasan, hermano. Pero alguien te inspira, alguien te anima, alguien te motiva. ¿No sería una locura si tú le crees a Dios y no traes para la gasolina y te pones a orar por tu tanque de gasolina? ¿No sería más fácil pedirle a alguien que me preste, pastor? Pues también es más fácil, ve y embárcate. Pero si quieres probar tu fe, si quieres correr la carrera cristiana conforme a la palabra de Dios, viendo la mano de Dios en tiempos de necesidad, créele a Dios. Estos hombres tenían que creerle a Dios aunque habían perdido sus pertenencias. Tenían que creerle a Dios aunque no tenían nada a la mano. Tenían que creerle a Dios aunque eran perseguidos. Tenían que creerle a Dios aunque no les estaba yendo bien. Porque cuando le crees a Dios en la carrera cristiana, Dios te manifiesta y te muestra su poder y te haces un testigo de su gloria. Pero esto sucede hasta que eres inspirado y comienzas a hacer lo mismo que otros hombres de la Biblia hicieron. Inclusive otros que predican que lo hicieron. Dice otra versión, ¿quiénes son esa gran nube de testigos? Dice la traducción lengua actual. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. ¿Por qué como testigos? Mira, dice la Biblia que Abel recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y dice que por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Sabías tú que un testigo es alguien que no solamente observa, sino que también alguien que en ocasiones participa? Porque testigo puede ser alguien que ve, pero también testigo puede ser alguien que está inmiscuido o que está dentro de algo. Es como cuando alguien dice, es que yo estuve ahí, yo fui parte de. Y lo que está haciendo el autor es diciéndole a los cristianos que cuando un hijo de Dios observa la Biblia y encuentra lo que hacen los hombres de Dios, es lo mismo que le puede suceder a los cristianos en la carrera. Y toma como ejemplo a Abel, porque Abel dice la Biblia que llevó ¿qué? Una ofrenda que fue aceptable delante de Dios. Y dice la Biblia que Caín no. ¿Sabes por qué la ofrenda de Abel fue aceptable y la de Caín no? Algunos dicen que es porque la llevó de mala manera Caín.
Pero la realidad es que aunque la Biblia no enseña en el libro de Génesis cómo fueron instruidos para llevar ofrenda, se sobreentiende en un buen contexto sano de la Biblia que ellos ya habían sido enseñados cómo es que le deberían de llevar la ofrenda a Dios. ¿Te das cuenta lo importante que es llevarle a Dios las cosas con el corazón y en obediencia? Muchas personas piensan que la fe es como hacer cualquier cosa más. No. La fe no es hacer cualquier cosa más. No es orar por orar. No es cantar por cantar. No es leer por leer. No es venir por venir. Cuando tú a tu fe, como testigo de Dios, le incluyes tu obediencia y tu corazón, es cuando realmente toma vida la fe cristiana en la comunión con Dios. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque toma como ejemplo también a Sara y dice, a pesar de su avanzada edad y que era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Muchas personas piensan que cuando llegaron aquellos hombres con Abraham y le dijeron, tu mujer tendrá un hijo. ¿Cuántos recuerdan esa historia, hermanos? Y dice que Sara estaba a cierta distancia. Y dice que Sara, ¿qué? Hay una incorrecta interpretación muy marcada que yo le escucho continuamente. Algunos dicen que Sara era incrédula. Pero la verdad es que no era incrédula Sara. No sé de dónde sacan eso. La razón por la que Sara se rió se encuentra en el mismo contexto. Porque la misma Sara, ¿qué dijo en el libro de Génesis? ¿Acaso mi esposo qué? ¿Me volverá a dar placer? Dice otra versión. Porque la edad que su esposo tenía, lo digo en una expresión sana de lenguaje, hermanos. Sexualmente hablando, Abraham ya no tenía fuerzas para poder contener sexualmente una relación. Y por eso dice Sara, mi esposo me podrá dar placer, dando a entender, no va a poder tener intimidad conmigo. En ningún momento dudó de que Dios le podía dar un hijo. Más bien dicho, se preguntaba si Dios podría utilizar a Abraham para que tuviera la fuerza varonil para poder estar en una relación. Pero nunca dudó. ¿Y por qué digo que nunca dudó? Porque el mismo autor dice, por la fe de Sara. En otras palabras, Sara sabía que Dios le iba a dar un hijo. No sabía cómo, aunque sabía que tenía que haber intervención de varonil. Sin embargo, creyó. Y ese creer le contó por justicia. Mira, cuando nosotros no sabemos cómo Dios va a hacer las cosas, pero creemos que Dios las va a hacer, nos cuenta. Amén, aleluya. Te voy a volver a repetir. Cuando nosotros no sabemos cómo Dios va a hacer las cosas, pero sabemos que las va a hacer, nos cuenta. Es como los hijos. A veces los hijos no saben cómo le vamos a hacer, pero ellos saben que le vamos a hacer. ¿Sí o no les ha pasado, hermanos? Pasa. Abraham tenía esa convicción, Sara tenía esa convicción. Otro de ellos fue José, y mire, lo voy a tomar como ejemplo. Dice, por la fe José, al final de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Este no es un pasaje bíblico muy común para muchos cristianos, pero te lo voy a explicar brevemente. Lo que hizo prácticamente José es que dejó dicho a los suyos, a sus hermanos, a su descendencia, que el día que él muriera, él quería que tomaran sus restos y no se quedaran en Egipto, sino que fueran llevados junto con ellos. Y algunos irán a decir, ¿por qué? ¿Qué afán de que si toda la vida viviste en Egipto hiciste tus riquezas, en Egipto fuiste usado por Dios, ¿por qué te quieres que se lleven tus huesos más adelante? Porque en realidad la fe de José no consistía, hermano, en que sus huesos quedaran en un lugar saludable o en un lugar, vamos a llamarlo, muy agradable en Egipto, sino que José sabía que él era plan de lo que Dios iba a hacer, a llevar al pueblo de Dios a una tierra prometida. Y él sabía que si sus huesos se los llevaban de punto A, Egipto, a más adelante sobre la tierra, era la señal de que Dios había cumplido su palabra de llevar a los israelitas a la tierra prometida. Y se cumplió, hermanos. Lees la Biblia y dice que cuando salió el pueblo de Israel, los hebreos de Egipto, dice que tomaron los restos de José y se los llevaron hacia adentro. ¿Sabes por qué? Porque la fe de un hombre, inclusive muerto, radicaba en que Dios iba a ser fiel a su palabra. Escúchame bien lo que te voy a decir.
Cuando un cristiano le dice al Señor en oración, Señor, y aun cuando posiblemente ya no viva para ver esto, yo creo que lo puedes hacer. Dios honra tu fe. Y aún estando muerto, Dios la honra. ¿Y cómo lo sabemos? Por el caso de José. Otro de ellos, y para concluir con este punto, Josué. Dice el autor, por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de que los israelitas marcharan 7 días a su alrededor. ¿Te pones a pensar caminar 7 días alrededor de unas murallas, hermano? Qué loco, ¿verdad? ¿Quiénes han hecho eso alguna vez? Levante su mano, es una buena pregunta. Se ve medio loco, ¿verdad? Se ve medio extraño. Y decimos, no, pues mejor lo voy y lo compro, ¿verdad? Mejor voy y lo pido fiado, mejor voy y lo agarro, mejor voy y hago lo que tengo que hacer. Pero de acuerdo a la Biblia, la carrera cristiana también se corre de esta manera, rodeando lo que es nuestro. Ahora voy a hacer una aclaración. Yo no digo con esto que cuando se acabe el culto usted se ponga a darle 7 vueltas a la actividad, ¿verdad? Y va a decir, ahorita me la van a dar. Tampoco le estoy diciendo que le vaya a dar 7 vueltas ahí a la suegra a ver si cae, ¿verdad? No, tampoco me refiero a eso. Yo me refiero en el contexto sano de que lo que está limitando, deteniendo, estorbando, lo que impide, más que pelear, Dios pide alabar. Más que buscar justicia, Dios pide obediencia. Más que buscar la venganza, como dijo una vez alguien por ahí, el pensar, la palabra se me fue de la cabeza. Avi, ¿cómo se dice la palabra que aprendiste en la escuela en relación a la venganza? Retribución. Gracias, te la gané. La retribución, Dios busca la compasión. Porque la carrera cristiana, hermano, la fe cristiana no se trata de utilizar mucho las fuerzas del hombre, sino se trata de conocer los valores y los principios que Dios nos ha dejado a través de ella. Mira, los cristianos pudieron haber peleado para recuperar sus propiedades. Pudieron haber peleado para recuperar sus bienes, sus negocios. Pero ¿sabes qué les dijo el autor? Dios se va a encargar de todo. Qué fácil se oye, pero es cierto. En la fe cristiana, muchos cristianos lamentable y dolorosamente desertan, se desaniman porque no ven la aparente justicia de Dios. Es que la justicia de Dios no está a nuestro favor en un contexto que Dios va a hacer lo que nosotros queremos. La justicia de Dios está conforme a su gracia y su misericordia y conforme al pecador que tiene enfrente de Él. Y en la carrera cristiana, hermano mío, debemos de pensar que si estos hombres hicieron hazañas, si estos hombres alcanzaron metas en Dios, nosotros también las podemos hacer. Y dice la tercera y última interpretación. ¿Quiénes son esta gran nube de testigos? Dice, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. Dice la versión Dios habla hoy. ¿Cómo se demuestra la fe? ¿Cómo se demuestra la fe? ¿Cantando? Es una manera de creer, de expresar. ¿Cómo se demuestra la fe? ¿Conociendo? Es un principio. Pero ¿cómo verdaderamente se demuestra la fe? En el momento de la necesidad. Ahí es donde florece la fe. Ahí es donde verdaderamente la fe toma vida en la vida de los hijos de Dios. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces has visto la mano de Dios obrar a tu favor esta semana? Mira, como cristianos en los rudimentos de la fe, nosotros sabemos que la gracia de Dios está con nosotros, sabemos que por su misericordia sale sobre los buenos y los malos, sabemos que Dios es amor,
sabemos que Dios cuida de nosotros, su protección, todo eso lo sabemos como rudimentos de la fe. Pero yo te estoy hablando de verdaderamente que tu fe demuestre que tiene resultados. Que tu fe tiene resultados. La fe no es obligar a Dios. La fe no es chantajear a Dios. Demostrar la fe consiste en entender que la carrera cristiana no es, como dijo el apóstol Pablo, dice, esto no es por obras, sino esto es por gracia. Y esta carrera, dice, no es conforme a tu vista, sino es conforme a tu fe. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo se demuestra la fe? ¿Sabes cómo demostraron estos hombres la fe? Vente, hija. ¿Qué harías tú si te aventaran a un foso de leones? No dejaríamos de temblar, ¿verdad, hermanos? Nos agarraríamos de los 20, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Te voy a contar algo muy personal. A veces yo me espero hasta el último momento de las cosas. No es que sea incrédulo o sea negligente. Es que esto no se acaba hasta que se acaba, yo le digo a Dios. Y ha habido ocasiones en donde he tenido que tomar decisiones, hermano, unos minutos antes. He tenido que hacer cosas minutos antes. Te voy a platicar una historia mía. Hace algunos meses necesitaba $2,000. No es broma, es en serio. ¿Para qué tanto, pastor? Bueno. Y me quedaba una semana. Y llegué a la iglesia y le dije a Dios, necesito $2,000. Y había un silencio, hermanos. Pasó el siguiente día. Y unas horas antes, es en serio, hermanos, de que tuviera que cumplir con mi compromiso, unas horas antes, llegaron esos $2,000. No es broma, hermanos, Dios es testigo. Y me puse a reflexionar y dije, bien, pude haber llorado, me pude haber desesperado, me pude haber angustiado, me pude haber frustrado, pude haber pedido, pude haberme embarcado, pude haber hecho aquello. Y me pasó la mente por todos lados. Y me puse a pensar, ¿por qué me esperé? ¿Por qué me esperé hasta el último? Y te voy a responder. Porque Dios no abandona. Porque Dios es fiel. Yo creo que uno de los mayores problemas de la vida cristiana en estos tiempos son las finanzas, sinceramente, hermanos. Yo lo he visto mucho. Es la salud, los hijos, el trabajo. Son los pilares más sólidos que nos mueven el tapete. Pero si no le creemos a Dios que esta carrera, Él va con nosotros y que hay testigos que ya nos abrieron camino y que hay otros que nos inspiran y que hay otros que nos animan y que hay otros que son de carne y hueso, y si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no? No se va a poder correr la carrera cristiana. No se va a poder. Te voy a platicar algo para finalizar. Ya terminé. Una de las cosas que más a mí me complacen, me dan satisfacción, sinceramente se lo comparto con el corazón, es enseñar, es predicar. Me apasiona esto. Me apasiona estudiar y poder compartir, y más cuando veo el fruto en las personas. Me siento que Dios está ahí, y no soy yo, es Él. Cuando yo empecé a predicar, en la primera banca estaba un hombre, y era mi papá. Él me iba a predicar 3 veces.
4. Y cuando Dios lo llevó, porque así lo decidió, yo hice algo. Yo le dije a Dios, cada vez que enseñe, cada vez que predique, voy a figurar en mi mente que Él me está viendo en una banca. Y que cuando me baje, me va a reprender si no estudié. Me va a corregir si no lo hice bien. Y esta práctica la he hecho por años, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque Él fue mi inspiración para predicar. Y luego a Dios le plació llamarme. No creo en los fantasmas, no figuro un espíritu, lo dejo muy en claro. Pero es que como el autor a los hebreos le decía a los cristianos, figúrate que Abraham te abrió el camino, que Daniel te está observando y que ellos te dicen desde las gradas, porque esa es la interpretación correcta, le dice figúrate. ¿Se acuerdan lo que dije al inicio del mensaje? Era una expresión figurativa, metafórica, simbólica. Él les decía el autor, figúrense que a su alrededor esos hombres de carne y hueso los están mirando. ¿Cómo te vas a sentir? Comprometido, animado, entregado. Y sí es cierto, hermano. Sí es verdad. Uno entiende más cuando lo están observando, aún inclusive en su imaginación. Y yo sé que usted, como yo, este caminar cristiano cada día se hace más pesado. Pero ¿por qué no comenzar a pensar que cuando viene una dificultad, tus hijos están posiblemente observando cómo reaccionas? ¿Por qué no pensar que están los hombres de la fe del Antiguo Testamento observando cómo actuamos? Y no es una mala aplicación, no, es correcto, así lo hizo el autor. Cualquiera que lo debata, que se vaya al original. Porque la palabra nube es una expresión metafórica, no se refería en realidad a que ellos estaban vivos ahí, no. Era una expresión figurativa, simbólica, imaginativa. Y yo quiero imaginarme a la iglesia inicial, cuando empezaron a ver cómo morían los apóstoles y se quedaban los ancianos, los presbíteros, se quedaban los profetas establecidos en las iglesias y que sabían que ya no iba a volver el apóstol Pablo, que sabían que el apóstol Pedro ya no iba a visitar sus iglesias, que sabían que los demás apóstoles ya no iban a entrar ahí. Seguramente se decían entre ellos mismos, así como ellos corrieron esta carrera, nosotros tenemos que continuarla. Así como ellos traían el evangelio y abrieron el camino, así nosotros debemos de avanzar. Y se animaban unos a otros. Si tú no tienes a alguien a quien mirar, no pierdas de vista que alguien te está mirando a ti. Tal vez te están mirando tus hijos. Tal vez te están mirando tus amistades. Te están mirando tus hermanos. Te están mirando tus padres. Cada vez que acaba una grabación y hablo con mi mamá al siguiente día, porque le hablo todos los días a la mañana, de repente me dice, te vi en la predicación. Yo bien diría por ahí, ¿verdad? Saludos a mi mamá. Pero no. Yo sé que hay ojos que me ven. No solo aquí arriba, afuera. Sé que hay ojos que me miran. Sé que el Espíritu Santo va conmigo. Sé que hay una esposa que me observa. Sé que hay hijos que me observan. Y aunque no están conmigo, sé que me observan. Porque mi vida cristiana no pende de los que me ven, sino pende verdaderamente de los que caminan en la vida espiritual hablando conmigo. Y son ellos, hermano mío. Y esos son los que te deben de animar a ti. Anímate. No caminas solo, no estás solo. Te están observando los tuyos. Te están observando tus amigos, tus enemigos. Te están observando los que un día te vieron crecer en el evangelio. Te están observando los que un día dejaron de venir a la iglesia. Nos están observando. Y sabes, dijo el apóstol, una gran nube de testigos nos están observando sobre todas las cosas. Por eso yo te digo,
No bajes la guardia. No te des por vencido. Crece en la fe. Comprométete con Dios. Sirve al Señor. Tus hijos te ven. Tus hijos te observan. Un día vas a morir. No quiero ser grosero. Vas a morir como yo. ¿Y qué les vas a dejar? Que fuiste un buen padre, que eras un buen proveedor. ¿Qué les vas a dejar? ¿Un carro, una troca? Todo eso se lo pueden comprar ellos. Pero lo que no se puede comprar es el testimonio de caminar la fe cristiana en victoria delante de Dios. Eso no se puede comprar. Lo que no se puede comprar es enseñarles que en Dios todo es posible. Lo que no se puede comprar es que cuando oras con fe, Dios obra. Lo que no les pueden comprar ni ellos ni los demás es el testimonio de vivir en santidad y en comunión con Dios verdaderamente. Vivir una vida comprometida con Dios. A mí me duele cuando las personas me dicen de repente: yo quisiera que mi hijo fuera como usted, pastor. Me duele, no me agrada. Yo quisiera que me dijeran, yo quisiera que mi hijo fuera como su papá, fuera mejor así. ¿Y sabes por qué? Porque el ejemplo no debería ser yo, debería ser que vive en casa. No debería ser yo. Ay, que crecieran como los hermanos que tocan, no, como tú. Que tú seas su héroe, que tú seas su inspiración. Y es lo que hacía el autor a los Hebreos.